Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández y hoy día voy a compartirles la historia de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora del año 1865. Micaela significa Dios es mi fuerza. Esta mujer heroica, que nació en Madrid, España, en 1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas antes de llegar a la santidad. Era todavía muy joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo y su hermanita Engracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escena del ahorcamiento de un criminal y la joven al ver esta escena se enloqueció. Le quedaba una hermana, Manuela, pero ésta tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria, empieza un noviazgo y después de 3 años de amistad muy armoniosa y muy santa con su novio, este de un momento a otro se aleja porque sus familiares se lo han ordenado así. Entonces las lenguas maldicientes se dedican a hablar mal de Micaela. Ella en su biografía añade: en vez de hablar de esto con mis amistades, lo que hacíamos era llevar cuenta de los rezos que hacíamos y ver quién había rezado más. Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas. Micaela era de familia de alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial. Madrugar muchísimo para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad, ir a la Santa Misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer obras de caridad. De mediodía en adelante, a asistir a banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo, rodeada de gente, de la aristocracia y mostrarse siempre alegre y sonriente, a pesar de los dolores continuos de estómago a causa de una especie de cáncer que parecía devorarle el vientre. Ante tantísimos peligros para su virtud, lo que conservaba en gracia a Dios a la joven y elegante Micaela era su comunión diaria, las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual, el padre Caraza. Una de sus mortificaciones consistía en que cuando iba a funciones de teatro, donde la gente se presenta muy deshonradamente vestida, ella se colocaba unos anteojos que por más que esforzara la vista, no la dejaban ver lo que pasaba en el escenario, mientras que por las tardes y las noches tenía que estar en las labores mundanas de la diplomacia. Por las mañanas estaba visitando a los pobres, enfermos e iglesias muy necesitadas. Su familia era muy adinerada. Nadie podía imaginar, al verla tan elegante en las fiestas sociales, que esa mañana la había pasado visitando casuchas y ayudando a gente abandonada. Al volver a España, la invitaron a Burdeos a una reunión en la casa del cónsul. Allí la esperaba el señor arzobispo para pedirle que hiciera de mediadora frente a unas monjitas que, engañadas por unos jansenistas, los jansenistas son herejes que dicen que quien no es santo no puede recibir ningún sacramento, se habían rebelado contra el arzobispo. Micaela, aprovechando su admirable simpatía que le hacía ganarse a las gentes, se fue al convento y obtuvo que las religiosas hicieran unos días de ejercicios espirituales, y al final de esos retiros, las monjitas, presididas por nuestra santa, hicieron la paz con el señor arzobispo. El padre Caraza le había recomendado que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico. Así lo hizo, y entonces aquella caritativa mujer la llevó al hospital de San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de la mala vida que caían enfermas. La santa afirma que allí sufre el olfato, la vista, el tacto, los oídos, y que todos los sentimientos tienen allí ocasión para perecer. Micaela ni siquiera sabía que existía esta clase de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres dieran un trato tan injusto y cruel a esas pobres criaturas después de haberlas corrompido. Solo le han servido para pecar. Aunque escribiera 1000 preceptos
para él los consideraría como cosas sin importancia. ¿Acaso quieren ofrecer sacrificios? Que los ofrezcan, pues, y que se coman la carne. Pero Yahvé no se siente agradecido por ellos, pues está acordando de su falta. Va a castigar sus pecados y los va a mandar nuevamente a Egipto. Israel se ha olvidado de su Creador y construye palacios. Judá, por su parte, multiplica las ciudades fortificadas. Pero yo prenderé fuego a sus ciudades e incendiaré sus castillos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son fuertes las sentencias de Dios hacia Israel y Judá, y hacia todos los pueblos que son las 12 tribus. Porque estos pueblos, mis hermanos, están llenos de pecados. Dice Dios que se hacían reyes sin siquiera consultarlo a Él. Ponían reyes al frente sin siquiera pedir el consentimiento de Dios. Y por eso, todas estas faltas que ellos cometieron, el profeta Oseas va y se las pronuncia a los pueblos de Israel y de Judá. Es algo que en aquel tiempo, mis hermanos, Dios no perdonaba. Dios no perdonaba que a Él no se le consultara, que hicieran las cosas a su modo, o que simplemente se olvidaran de que había un Dios que los había sacado de Egipto y se comenzaran ellos a construir dioses, o sea, ídolos que ellos mismos se hacían. Le mandaban a un escultor para que lo fabricara, y entonces Dios miraba su aberración por ello. Y cuando Dios miraba eso, les mandaba el castigo, les mandaba decir con el profeta que si no cambiaban de proceder, Él los iba a castigar. Y esto sucedía prontamente, mis hermanos, porque Dios no quería que su pueblo se perdiera. El pueblo que Él había elegido, lo había elegido ya desde hacía mucho tiempo. Y había hecho una promesa a nuestro padre Abraham, que su descendencia de él serían todas esas tribus, esa nación de Israel y Judá, ¿verdad? Que serían los únicos por los cuales él vería. Y entonces, este pueblo comienza a llevar a cabo las mismas leyes y reglas de los otros pueblos paganos. Y esto nunca le gustó a Dios. Hermanos, en aquel tiempo, los pueblos paganos tenían sus dioses. Por ejemplo, tenían un mono mal hecho y se decían ellos que esos eran los dioses que a ellos les ayudaban. Y además de eso, hacían sacrificios humanos a esos dioses. Les llevaban niños y niñas de una edad donde esos pequeños a veces eran recién nacidos y a veces tenían una edad ya más avanzadita, de unos 5 o 6 años. Y esto no era agradable a los ojos de Dios. Y estos de Israel y Judá hacían lo mismo después. ¿Ustedes creen que Dios iba a estar contento con esta nación? Por supuesto que no. Dios nunca les pidió sacrificios humanos en su nombre. Nunca les pidió que sacrificaran a sus hijos, excepto aquella vez que le pidió al padre Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, y él lo llevó a un monte donde lo iba a sacrificar. Pero eso era porque Dios quería probar su fe, la fe del padre Abraham, cosa que sí se consiguió. Y entonces Dios, por eso es que hizo esa promesa a nuestro padre Abraham, que habría una descendencia muy grande, que su nombre nunca iba a ser borrado de la faz de la tierra, siempre se iba a recordar. Y esto ha sucedido, mis hermanos, porque nosotros mismos lo recordamos todavía hoy en la actualidad. Y vemos, mis hermanos, que en ese tiempo, ese sacrificio que le pidió Dios a nuestro padre Abraham no se llevó a cabo, porque lo detuvo un ángel. Le dijo a nuestro padre Abraham que no hiciera tal cosa, que Dios miraba su fe y que por esa fe sería muy grande su descendencia. Pero una descendencia, mis hermanos, que después, pues ellos no le hicieron caso a Dios, sino a esos mismos dioses de los paganos. Comenzaron a llevar también sus hijos a sacrificar, cosa que Dios miraba muy mal, y Dios los desterraba. Los mandaba a otros pueblos y a otras naciones para que ellos recordaran
todo el mal que habían hecho y que por el mal que habían hecho habían sido llevados a esas naciones. Cuando ellos se encontraban allá en aquellos pueblos, eran muy maltratados, eran tratados como esclavos, como personas no amadas por Dios, y ahí era cuando ya recordaban que el único Dios que a ellos los había salvado era el que los había sacado de Egipto, el que servían nuestros antepasados. Entonces, ¿a cuál Dios vamos a servir nosotros? Si solamente hay un Dios. Nosotros tenemos que buscar la fe en nuestro Dios Padre. Nuestro Dios Padre nos envió a nuestro Señor Jesús. Nuestros hermanos los separados, ellos dicen que nosotros también somos idólatras, porque tenemos, por ejemplo, una imagen de nuestra Madre Santísima sosteniendo a nuestro Señor Jesús cuando es bajado de la cruz. También tenemos a nuestro Señor San José y a nuestra Madre Santísima sosteniendo al niñito Jesús. Tenemos a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, aparecida en México. Son solamente recuerdos de lo que pasó en aquel entonces, de los sucesos, y entonces no pueden dejar de ser recordados. Nosotros los recordamos tal y como fueron, y es de la misma manera que nos imaginamos que ellos siempre fueron. Si esto fuera malo, les aseguro que nuestro Dios Padre, al igual que al pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, los consumía, les mandaba fuego y quedaban en la nada. Así hiciera nuestro Dios Padre ya, desde que nos ve que nosotros veneramos las imágenes. Si Dios viera que nosotros las adoramos, pues entonces sí estaría mal. Pero lo único que hacemos, mis hermanos, es venerar las imágenes que tenemos en nuestras casas, es recordar que ellos fueron así y que nuestro Dios Padre los envió, porque inclusive, mis hermanos, ellos, los que son santos, los que reconocemos nosotros como tal, ellos hicieron el bien, ellos siempre hablaron bien de nuestro Dios Padre, siempre fueron edificando templos para que la palabra de Dios no se opacara jamás. Y cuando ellos propagaban la palabra de Dios por todas aquellas naciones, obviamente que había personas que no estaban de acuerdo, porque al igual que hoy en la actualidad, había mucha gente protestante, había mucha más que hoy, protestaban porque adoraban a los dioses. Y entonces, si se les iba hablando de la religión católica, obviamente que no iban a estar de acuerdo. Esto de hoy, mis hermanos, que nosotros hacemos no es adoración, es veneración. Y la palabra de Dios aquí dice que el pueblo de Israel y de Judá, Dios dejó de tenerles cariño por esa causa, porque se abalanzaron sobre los dioses que esos pueblos paganos adoraban, y entonces Dios decidió abandonarlos a ellos. Eso pasaría hoy en la actualidad si nosotros adoráramos lo que tenemos en nuestras casas. Pero como les digo, es solamente veneración, y es lo que toda la gente que tiene conocimiento de lo que tenemos en las casas, eso tiene que ser solamente veneración. Desafortunadamente hay mucha gente que sí ve con mucha más fama, por ejemplo, le tienen mucho más respeto, mucho más cariño a nuestra Madre Santísima o a los santos, mucho más que a Jesús o a nuestro Dios Padre. Y eso, pues obviamente que sí va a ser un pecado, porque no podemos poner encima de ellos, poner encima de Jesús y nuestro Dios Padre todos los santos o nuestra Madre Santísima, porque no debe de ser así. Inclusive ellos siempre ponían al frente a nuestro Dios. Nunca había nadie que fuera más grande que Él, solamente Él, que se merece la alabanza, se merece la gloria y todo lo que nosotros podamos en su nombre, darle gloria siempre. Pero solamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el único Dios en el que nosotros creemos. Entonces, no nos tapemos los ojos sobre lo que hacemos y amémosles como solamente ellos se merecen. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy les habla Teo Hernández y este día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras,
capítulo número 10. Abramos nuestro entendimiento pues en este momento para entender el mensaje de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Israel era una viña excelente, que daba uva en abundancia. Cuanto más eran los frutos, más multiplicaba sus altares. Mientras mejor le iba al país, más embellecía sus pilares sagrados. Su cariño está repartido, pero me lo van a pagar. Yahvé mismo derribará sus altares y demolerá sus monumentos sagrados. Ahora andan diciendo, nos quedamos sin rey por no haber respetado a Yahvé. Pero, ¿qué podría haber hecho el rey en favor nuestro? Dejen